Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del profeta Elías, soberano patriarca Zosima. El misterio del juramento de 1613. Parte 4. Permanezcamos fieles a terrible zar. Señor, bendice. La paz sea con ustedes, amigos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veo, queridos míos, que casi todos habéis recibido con gran alegría los sermones sobre este juramento providencial que nos ha protegido de la marca de la bestia desde tiempos pasados. Veo al Padre Enoch regocijándose como un niño ante esta restauración de la buena piedad. Yo mismo percibo la majestuosidad de la señal de la cruz de Cristo. Mi corazón se regocija y el Espíritu Santo lo santifica. Tengo una fe viva en que desde este mismo momento todo empezará a cambiar, que este es el fundamento sobre el que nos mantendremos firmes. He llegado a amar tanto ese signo que con solo pensar en persignarme, recibo alegría espiritual acerca del Dios vivo y vivificante. También recordé la tercera visión sobre la bestia, y les conté sobre ella. Ahí, de pie a la orilla del mar, luché contra la bestia con el poder de la cruz de Cristo y la oración. Y ahora mismo, como si todo estuviera encajando, el hecho es que muchos de vosotros habéis sentido la alegría del Espíritu Santo por la restauración de esta unión con Dios a través del juramento de 1613. Es precisamente esta alegría en Dios lo que nos une, amigos, porque sin el Espíritu de Dios ninguna fidelidad dará buenos frutos. Este juramento y la fidelidad a Él en el Espíritu de Dios trastornarán el mundo entero y sus fundamentos pecaminosos, y para que algunos no os desvíen del verdadero camino y os confundan, trataré de complementar aún más las explicaciones de este sermón, porque mi corazón se preocupa por vosotros. Así que comencemos. Ya os he dicho antes que Dios reunirá concilios y nos unirá con los viejos creyentes, pero no a todos nosotros, sino a aquellos que vean que la fidelidad al juramento de 1613 del Zemski Sobor está llena de la providencia de Dios, según la Biblia y con la santa revelación de Juan el teólogo. Y sabemos que quien quite algo de la Biblia o la distorsione estará sujeto a plagas y maldiciones y será excomulgado de la Santísima Trinidad. Y ahora cuando nosotros traemos a la gente el misterio del sellamiento, el misterio de que el último zar es Elías, lo cual está probado por la Biblia, y distorsionar esto significa ser hereje, excomulgado de Dios. Ahora los verdaderos creyentes de los diferentes fragmentos de la dividida Iglesia rusa verán esto y lo aceptarán agradeciendo al Señor por esta maravillosa providencia. Repito, amigos, que este misterio del sellamiento no fue revelado a la gente. Por lo tanto, muchos incluso entre los santos no comprendieron plenamente lo que estaba sucediendo en el momento en que la Iglesia se dividió. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero acusó al Patriarcado de Moscú de falta de gracia, aunque ésta se conservó hasta cierto tiempo. La Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero tenía razón al denunciar a los apóstatas del Patriarcado de Moscú por su alianza con el régimen ateo, pero su veredicto de falta de gracia fue incorrecto. Los santos hicieron lo mismo con relación a la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, acusándolos de cismáticos, pero Dios tampoco aceptó este veredicto, pues vemos santos en la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, santos Filaret Voznesensky, Juan de Sangay, etc. Los hechos son claros, pero ¿por qué ocurren estos errores? Porque, amigos, necesitamos entender y escuchar el espíritu profético, que el Señor revelará toda la verdad a través del último zar, y unirá a todas las partes divididas de la Iglesia, y Dios sanará a los que acepten esta represión del zar. Tendrá misericordia de los que acepten los misterios de la providencia de Dios sobre nosotros. ¿Entienden?
Y así, al no entender esto, muchas personas hoy en día se están metiendo en lo equivocado. Intentan asumir lo que Dios no les dijo. Pero ustedes, queridos míos, sean fieles al espíritu profético de que Dios preservará al zar y revelará toda la verdad a través de él. Ya veis que preocupándome por vosotros, trato no solo de revelaros el secreto, sino también de explicarlo, refiriéndome a la Biblia, para que no tengáis ninguna confusión. Por lo tanto, como Dios no ha revelado el misterio del fin de los tiempos, a muchos santos no tiene sentido discutir. No hace falta citar a un solo santo que habló mal de los viejos creyentes, ni a los santos que defienden la señal de la cruz con 2 dedos. No discutan, pues Dios les está revelando la verdad, la cual Él mismo prometió hacer a través del último zar. Si tales promesas existen, ¿por qué andar confusos? No hay necesidad, pues aún hay que aprender a ser fiel. El santo profeta y hombre de deseo Daniel dice que Dios ha velado en misterio ciertas profecías relacionadas con el fin de los tiempos. ¿Pero por qué? ¿Y qué misterios exactamente? Para que los demonios no lo supieran, y para que esto fuera revelado a través del último zar. ¿Qué secretos? Sobre el sellado de los 144,000 del Apocalipsis y sobre el misterio del zar blanco, que este es el profeta Elías. Al comprender estos misterios, todo se aclara para la gente. Este es el desenlace. Además, sin conocer este misterio, la gente no puede entender muchas cosas sobre los cismas, sobre la marca, sobre la bestia, sobre los judíos, ¿entienden? Es precisamente este misterio del sellamiento y quién es el zar blanco, lo que revela el pleno conocimiento de la esencia de lo que está sucediendo. Como me escribió una de nuestras madres, Teofila, que respeta tanto a Dostoyevsky, esto es lo que me escribió, citando las palabras de este siervo de Dios. Reservamos la imagen de Cristo y brillará como un diamante precioso para todo el mundo. De nosotros saldrán Elías y Enoc para luchar contra el anticristo. ¿Lo oyen, amigos? Esta es una profecía clara, que también fue revelada por otros ancianos. Así dijo San Guri Cheslov: Elías vendrá, ayúdenlo. San Serafín de Sarov escribió que el anticristo nacerá en Rusia y que un ruso como Simeón, el receptor de Dios, sobrevivirá maldiciendo a esta bestia, el anticristo. Tenemos muchas pistas y son dadas para que en el momento de revelar este misterio yo tengo algo a que referirme ante ustedes para comprobar la verdad del misterio, ¿entienden? Además, las profecías sobre el zar y Elías son las mismas, porque se dice de un solo preservado y no de 2, ¿entiendes? Dostoyevsky, como creyente, tiene muchas frases sentidas sobre nuestro Salvador Jesucristo que penetran hasta lo más profundo. Parecía ser el tipo de persona que podríamos llamar un hombre penetrante, iluminando por el Espíritu Santo, con un corazón que conoce a la gente, a Dios y al enemigo. Les pido sus oraciones por este hombre de Dios. Bueno, ahora, amigos, les explicaré un poco más sobre el juramento del Zemsky Sobor. Después de escribirles sobre Dostoyevsky, me absorbí tanto en sus pensamientos que incluso olvidé dónde estaba. Así que, queridos, si Dios ha escondido el misterio para el desenlace y la comprensión, entonces no tiene sentido discutir, citando como ejemplo a uno u otro santo sobre los cismas. Y esto es lo que les explicaré. Las profecías dicen claramente que es a través del zar que Dios pondrá fin a todos los cismas, es decir, Él justificará su fin, dará el objetivo de la unión en Dios, denunciará a todos, a los viejos creyentes, al patriarcado de Moscú, a la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, etc. En otras palabras, ante Dios, todos estaban un poco equivocados.
Pero aquí hay otro misterio para ustedes. Tomen a Cristo Dios como ejemplo. En el momento de la venida de Salvador, el sacerdocio gobernante, los fariseos, se convirtieron en hijos del diablo, porque se habían corrompido tanto. Pero Cristo vino precisamente a la sinagoga, y entonces, cuando su medida los fariseos llegó a su límite, Dios mismo los excomulgó y dejó su casa, es decir, la sinagoga, desolada. Pero Cristo vino precisamente al lugar donde se preservaba la sucesión, ¿entiendes? Y esto es precisamente lo que dice el Evangelio junto al pozo de la Samaritana, que la salvación viene de los judíos, es decir, Cristo, el Mesías, debe cumplir la profecía y venir específicamente a ellos, ¿entienden? Aunque se habían corrompido tanto que se habían convertido en hijos del diablo. Lo mismo ocurre aquí, amigos. Aunque ocurrieron muchos cismas y divisiones, el último zar fue bautizado dentro del Patriarcado de Moscú. Esto fue para la preservación y el cumplimiento de las profecías y la sucesión. Y luego, a imagen de Salvador, convocamos concilios y denunciamos a estos nuevos eclesiásticos farisaicos del Patriarcado de Moscú por aliarse con los judíos en su búsqueda de la igualdad religiosa. Gente vergonzosa. ¿Entendéis el significado, amigos? El Señor, a través de los ancianos y confesores, prolongó el tiempo y no dejó al Patriarcado de Moscú sin gracia hasta la llegada del último zar. Esto se hizo para preservar la localidad en la Iglesia rusa, aunque esto no significa que este Patriarcado de Moscú tuviera razón en todos los cismas. No. Tanto la providencia de Dios como el misterio de iniquidad operan sobre las personas. Por lo tanto, ahora a través del zar blanco se revela la verdad acerca de la providencia de Dios y el misterio de iniquidad. Este misterio de iniquidad separa repetidamente a todos los creyentes de Dios y gradualmente, como una sombra, lo llena todo. ¿Lo entienden? Y es precisamente esta plenitud la que muchos no lograron comprender. Pero ahora ha llegado el momento de pagar a estos nuevos fariseos por las lágrimas de los viejos creyentes, la Iglesia rusa en el extranjero y los habitantes de las catacumbas en Rusia, quienes fueron asesinados y torturados en el exilio carcelario. La santa revelación de Juan el teólogo nos dice: págale más de lo que ella te ha hecho. Así que vamos a pagarle a esta rámera, al Patriarcado de Moscú, a los malditos ecumenistas. Y ahora sobre el misterio de la maravillosa providencia de Dios sobre nosotros. Ya les he explicado que el juramento del Zemsky Sobor de 1613 sobre la lealtad a los ungidos de la casa de Romanov, incluso hasta la segunda venida, es un juramento fatídico, dado incluso al último zar blanco, es decir, a Elías el profeta, y fue sellado con la señal de la cruz con 2 dedos, y eso es un hecho. Y si este juramento contiene una providencia bíblica tan fatídica, entonces estamos obligados a restaurarlo. Ahora quiero explicarles algunas situaciones que han ocurrido entre los creyentes en relación a la Santa Pascua. En el pasado la gente celebraba la Santa Pascua de manera diferente en distintos momentos, algunos al mismo tiempo que los judíos y otros no. Posteriormente los santos concilios se reunieron y establecieron cómo y cuándo debía celebrarse la Santa Pascua. San Juan Crisóstomo también lo explica bien. Digo esto porque algunos creyentes estaban divididos en su comprensión del rito y los cálculos eclesiásticos para la Pascua, y así fue realmente. Luego, por decisión del concilio, todo se puso en orden. Lo mismo ocurrió con la señal de la cruz. Algunos se resignaron con un dedo, pero luego, tras el concilio ecuménico de Calcedonia, que explicó claramente las 2 naturalezas en Cristo, incluso se legalizó la señal de la cruz con 2 dedos, y por primera vez en el concilio de Stoglav, con Iván el Terrible, se prescribió legalmente
para la iglesia cómo exactamente se debía presignar uno, ¿entiendes? Es decir, con 2 dedos, indicando que esa es precisamente la bendición de Cristo. Y en ninguna parte se indica que la Rus adoptara la señal de la cruz de 3 dedos en el bautismo, no, sino precisamente las de 2 dedos. Posteriormente, en algunas partes de las iglesias locales, se adoptó la señal de la cruz de 3 dedos, que en esencia también predicaba correctamente tanto la Santísima Trinidad como las 2 naturalezas en Cristo. Pero hay una diferencia, ya que ahora la señal de la cruz con 3 dedos comenzó a significar la imagen de la Santísima Trinidad en la cruz, aunque en la cruz fue crucificado solamente el Hijo de Dios, y precisamente su naturaleza humana, y no la Santísima Trinidad en absoluto. ¿Entendéis? Pero también quería llamar la atención sobre algo más. Esta pregunta sobre la señal de la cruz es muy sencilla. Ambas señales en esencia explican tanto la Santísima Trinidad como al Salvador, quien tenía 2 naturalezas, es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación. Por supuesto, estoy convencido de que la señal de la cruz con 2 dedos revela de forma más precisa y correcta la esencia de la señal de la cruz. Y ya os lo he explicado. Y lo más importante, el juramento de lealtad de 1613 al ungido bíblico preservado es providencial, y quienes deseen salvarse deben restaurarlo. Es sencillo, amigos. Hay otro hecho muy interesante. El concilio que tuvo lugar bajo Iván el Terrible enfatizó, explicó, aclaró e impuso un juramento, que la señal de los 2 dedos es de Dios y que esa señal no se puede cambiar. Permítanme aclarar que hasta este momento ninguna decisión conciliar de la iglesia local, especialmente con un zar que luchaba contra los judíos, se había escrito en ningún lugar de los concilios sobre cómo persignarse correctamente o cómo colocas exactamente los dedos. ¿Entienden? Este fue el primer concilio con un zar ortodoxo, donde se aclaró esto. Además, sobre las bases de este Stoglav, se adoptó el juramento de 1613 del Zemski Sobor. Según el estatuto de este Stoglav, el juramento se hacía con 2 dedos. Existe un debate en curso. Algunos dicen que al principio se persignaron con 1 dedo, otros con 3 dedos y otros con 2 dedos, explicando que incluso nuestros iconos dan testimonio de la señal de la cruz con 2 dedos. Queridos, necesitan entender el ejemplo de cómo se celebraba la Pascua, unos así, otros asá. Es decir, hubo un tiempo y había diferencias en los rituales. Aunque todos crean en Cristo, también con la señal, deben entender que algunos se persignaban así, otros incluso con un solo dedo. Pero cuando los concilios ecuménicos se reunieron para resolver tales desacuerdos e incluso herejías, nuestros santos pusieron orden. Y si entendemos esto, entonces no habrá necesidad de insultarnos. ¿Entienden? Aquí se nos revela el juramento esencialmente profético de 1613. La explicación explícita del Stoglav es que nuestro terrible santo zar y el antiguo concilio se persignaron con la señal de la cruz de 2 dedos. Y esto fue legalizado en la Rus por el concilio incluso antes de la señal de la cruz de 3 dedos. Y eso, amigos míos, es un hecho. Por lo tanto, si el misterio del juramento de lealtad a Dios y al último zar bíblico de 1613 se entregó según el estatuto de Stoglav y se selló con la señal de 2 dedos, entonces estamos obligados a restaurarlo. Estos son los que desean permanecer fieles al juramento, ¿entiendes? Esta es una explicación sencilla, que incluso los más simples pueden entender. Este Stoglav, escrito durante el reinado del zar Iván el Terrible, incluso explica por qué fueron ellos nuestros padres
quienes escribieron esta explicación e impusieron un juramento a quienes quisieran cambiarlo. ¿Entiendes? Ahí se explica que hubo disputas sobre el bautismo y Dios testificó claramente con fuego la verdad de la señal de la cruz de los 2 dedos. Y como el zar, como padre, se preocupaba por el pueblo, para que no se desviara ni se separara, lo prescribió explícitamente en el concilio y también impuso el juramento. El zar predió la división y por eso se apresuró a convocar el concilio. ¿Entienden, amigos? Y ahora en esencia resulta que al cumplir el juramento de 1613 estamos cumpliendo el juramento del Stoglav. ¿Ven lo maravilloso que es? Y aquí una conclusión sencilla que muchos pueden comprender. Vean los ejemplos. La lealtad al Stoglav es lealtad al juramento de 1613, el cual a su vez se jura al último zar bíblico, el profeta Elías. El juramento a Elías protege de la bestia y su marca maldita. Resulta que aquellos sellados con la santa mira sobre los cuales está escrito en el Apocalipsis de Juan el teólogo, son aquellos que preservan y entienden el juramento de 1613. Este Stoglav y el juramento prepararon a la gente para que fuéramos sellados con el Espíritu Santo. ¡Qué misterio tan maravilloso, amigos! Sin el hecho de que el último zar es Elías el profeta, todo pierde sentido. El Stoglav, el juramento de lealtad al último zar y el sellamiento, pues es Elías quien hará este sellamiento. Sin una comprensión adecuada de quién es el último zar, la gente vivirá en contra de la revelación del Apocalipsis. Y esto significa una maldición y excomunión de la Santísima Trinidad. Así es, el juramento da testimonio del zar y los zares dan testimonio del juramento. ¿Por qué la gente debe ser fieles al juramento de 1613 para ser salvos en Dios? Porque este juramento es un voto de lealtad al último zar prometido por la Biblia, un voto de lealtad a la providencia de Dios, un voto de lealtad a las profecías. Y sin el zar no existen Elías ni Enoc, y sin ellos no existen los sellados. Sin lealtad al último zar, todos caerán bajo la maldición de la bestia. Bueno, amigos, una vez más he intentado explicaros toda la situación con más profundidad, para que ningunos lobos os arrastrados a la perdición por la confusión. Incluso nuestro Zemski Sobor tuvo lugar con la bendición del zar Iván el Terrible, que legó a su último descendiente la tarea de convocar un Zemski Sobor durante la guerra civil, restaurando el honor del juramento y el Stoglav. Restableceremos la unidad con el zar Iván el Terrible y todos nuestros santos antepasados, y esta alegría se siente en el corazón. Salvaos, mis fieles amigos, con Dios, soberano Zosima.